sacamos una foto, que es la encuesta de los 100 días de Duque. 2, la cifra a través de 2 decisiones económicas en medio de la ley de financiamiento. 3, el escándalo en el que está envuelto el fiscal general de la Nación a propósito de las grabaciones de Noticias 1 del domingo pasado. 4, el trino de Félix de Vedut, que nos habla sobre las marchas y los estudiantes. 5, si nos alcanza, las frases que nos mandan a Venezuela por mucho de lo que se dijo desde Petro y Diosdado. Primera, con la foto que revelamos hoy con la encuesta de Polimétrica para Caracol Radio y la Red Más Noticias, hecha por la firma Cifras y Conceptos, en la que la noticia es la caída, baja imagen del presidente Iván Duque en sus primeros 3 meses. ¿Quién arranca? Lucho Garzón. Yo pienso que la encuesta está reflejando el momento de la semana, porque lo primero es el rechazo a la ley de financiamiento, es decir, a la reforma tributaria. Entonces es un primer elemento, y esa encuesta ese tema se reafirma cuando también le pregunta a la gente, ¿está haciendo algo por la pobreza? Dice, nada. Entonces está mostrando un 83%, dice la encuesta, que en pobreza. La ley de financiamiento de su opinión castiga todos los 100 días. Todo. Okay. 2, es evidente que los ministros que están, que son más conocidos son precisamente los de la mayor polémica. Don Bonos Agua, ligado a la reforma tributaria, etcétera, Carrasquilla, y la ministra tiene casi 20 días los estudiantes en la calle y no los ha recibido, hasta el lunes los va a recibir formalmente. Entonces, eso muestra una actitud, y son más visibles, pero no por su capacidad, sino porque hay un problema por las coyunturas serio, en las que están envueltos. 3, yo veo que Duque de alguna manera refleja, o la encuesta refleja un momento muy complejo, que usted lo señaló en uno de los 5 puntos. Es decir, hoy cuando usted mira al fiscal toda la semana defendiéndose, pues la gente manda y dice, ¿habrá fiscal? ¿Ese fiscal tiene autoridad? ¿Tenemos fiscal, sí o no? ¿Qué va a pasar? Y con todo lo que significa alrededor del fiscal, lo de la familia Pizano, pues evidentemente el pesimismo es mayor. Y por último, creo que en este momento lo que está mostrando en el fenómeno ya Duque, a mí la encuesta me impresiona en términos de su valoración, es decir, de un hombre dependiente, lo califican títere, de un tipo absolutamente light, en su manera de expresar. Le falta liderazgo. Usted acaba de decirlo de la encuesta. Ahora, y solamente señaló esto. Cuando yo le pregunto, digamos, usted dice, eso es lo que dice la encuesta, me gustaría saber, ¿usted qué piensa? ¿Usted realmente cree que Duque, que ha mostrado, digamos, también otras facetas distintas a esa, es un hombre que merezca ese calificativo en los 100 días? Yo siempre he dicho que un gobernante ojalá ría, no sea tan serio, porque los serios me asustan, pero no exagere. Es decir, porque lo vuelve demasiado light. El solo hecho, el debate de Maluma, que todos de alguna manera tenemos un gran reconocimiento a Maluma, frente a los estudiantes, me parece que eso marca de una u otra manera la relación que él tiene con el conjunto de la sociedad. Paloma. Bueno, yo creo que Duque está empezando y que le toca un país muy derruido. O sea, nosotros venimos con unas herencias muy complejas y el presidente Duque ha optado por una cosa, y es no ser solamente un presidente para el centro democrático, sino un presidente para todos los colombianos. Y eso implica que tenga que tomar banderas que nos unen a todos, como los artistas, como el deporte, como cosas donde no se polaricen. Porque es que hasta la foto con Maluma ya genera polarización en este país. Entonces yo creo que el presidente lo que está tratando es de empezar un gobierno calmando los ánimos, no llamando a los extremos, sino tratando de unir la gente en torno a unos temas. Pero creo que Lucho tiene mucha razón. Esta ha sido una semana muy complicada por el terrible, escabroso caso de los Pizano. O sea que yo creo que difícilmente desde la época del 8000 uno veía unas cosas de este estilo, donde la gente se empieza a morir. Y creo que con cianuro, yo desde que había leído Los Reyes Malditos, pues no veía cosas así. Miedosísimo, oscurísimo, perturbador desde todo punto de vista. Las manifestaciones que han estado acompañados de actos vandálicos en todas las ciudades del país, aún en las que no han salido por televisión, en Ibagué, Papas Bomba, en Bogotá, pues los excesos que todos conocemos, Popayán incendiado. Entonces, claro, a uno le preguntan por un presidente en los 100 días cuando hay este ambiente, y creo que no se refiere tanto a la gestión del presidente, sino como a la vivencia que está teniendo el país en una
pésima semana, tal vez como una semana donde todo lo malo está ocurriendo y se está viendo, y creo que además esto viene, digamos, cristalizando un problema económico que no está fácil en el país, que toca hablar de impuestos, se junta la discusión de los impuestos con marchas, se junta con el escándalo del asesinato o de la muerte de los Pisano. Creo que entonces hay un sentimiento en el país muy negativo, y creo que además a eso hay que sumarle una oposición que me parece que está siendo muy radical y muy agresiva. Como lo hace la oposición. Muy agresiva en como en la tratar hizo el Centro Democrático en el gobierno de Santos. claro, pero al 10%, digamos. Sí, les toca ir más al Congreso para que sean parecidos. Pues fíjese que es interesante porque coinciden desde las diferentes posiciones ideológicas, tanto Lucho como Paloma, en una lectura sobre el momento del país. Ahora, ¿hasta qué punto el momento del país es ya responsabilidad de este gobierno, o sigue, digamos, desde las diferentes lecturas pensándose que es algo que viene del gobierno anterior? Al debate le pongo hasta qué punto. Y para preguntarles, ¿por qué no reconoce la encuesta, de todas maneras, que hay en Duque un talante conciliador, que hay en Duque un hombre que también ha demostrado una respuesta positiva cuando desde el exterior le dicen los acuerdos son sagrados de la paz, y él plantea unas iniciativas por lo menos de mantener la palabra empeñada, cuando de alguna manera ha demostrado, independientemente de lo que piense cualquiera, pues unas decisiones que toma y sobre las cuales se mantiene, como el caso de la dosis mínima, o ese relacionamiento con la ciudadanía a través de territorios? O sea, ¿eso ha sido invisibilizado por todo esto, o esto tampoco existe? Robledo. A ver, yo diría esto, esas otras cosas seguro que existen, porque si no existieran, digamos, estaría todavía peor, ¿sí? Pero lo cierto es que aquí yo creo que hay dos cosas que afectan a Iván Duque. Bueno, estas cosas light, como lo del Maluma, pues por supuesto que eso ofende. Mientras hay miles de muchachos luchando por sus convicciones, entonces al otro le da por la cosa farandulera, sí, para neutralizar además a Shakira, porque Shakira sale y respalda el movimiento, le da la razón a los estudiantes. Entonces, esas cosas, por supuesto, ofenden. Eso no son asuntos menores. Pero es que esto aquí tiene problemas que son de más fondo. Es que el pleito que hay en educación, haya o no muchachos en la calle, es un pleito de fondo, es educación pública o educación privada con la plata del Estado, porque que haya educación privada con la plata privada, bueno, pero es que estamos hablando es que la plata de la educación pública dándosela a los privados y con la consecuencia de que los pobres no pueden estudiar. Ese es un debate de fondo. El caso Carrasquillas es un debate de corrupción. Yo creo que se equivocó en materia gravísima Iván Duque, primero cuando lo nombró, sabiendo el rabo de paja que tenía Carrasquilla, y segundo, cuando se empecinen a atornillarlo, y ahí hubo cosas gravísimas, así lo hayan absuelto. ¿Cómo leyó el país la absolución? Pues la clase política lo absolvió. O sea, el duquismo, que es la suma del santismo y el uribismo, absuelve a Carrasquilla. Y eso, por supuesto, cayó súper mal. ¿Y qué tal la reformita tributaria con la que se viene? Pero tendrían que ser de palo los colombianos o bobos para no calificar súper duro a un presidente que es capaz de venirse con esa reforma tributaria. Y ojo, está cometiendo otro error gravísimo. Puede caer más duro en la próxima encuesta. Ahí salió a defender al fiscal, háganme el favor. Tanto que a mí me puso a recordar que el doctor Duque, yo lo denuncié oportunamente, está tocado en dos temas distintos en el caso de Odebrecht. ¿Cómo es posible que hoy salga a decir que el fiscal le ha dado la cara al país? Claro, le ha dado la cara al país para engañarlo, para manipularlo y para tantas cosas. Entonces a mí no me sorprende esto, pero ojo, lo de Duque es tan grave que está arrastrando hacia abajo a Álvaro Uribe. La encuesta de Pulimétricas le da durísimo a Álvaro Uribe también. Ya nos vamos a meter en ese punto, pero usted tocaba uno ahí. ¿Le corresponde sí o no al presidente de la República establecer una opinión sobre el fiscal? Lucho, ¿usted qué piensa de eso? No, es que estamos hablando de órganos de control absolutamente independientes. Y en el caso del fiscal es que hoy no hay prejuzgamiento, hay un proceso que, entre otras cosas, lo pone o él se declara impedido o se declara por un fiscal ad hoc, no lo que sea. Pero me parece que él debió. Le ha pedido a María Paulina ya que él debió que decir, se aparte y que se nombre un fiscal ad hoc. Y me parece que él debió decir, hombre, eso de todas maneras tiene que seguir por la justicia o la investigación, lo que sea, pero tomar partido en esto me parece que fue una... Sobre el tema
de las investigaciones de los aforados, yo sigo sin entender cómo es que un tribunal de aforados que hace falta en este país, porque nosotros no podemos seguir teniendo impunidad para los de cuello blanco, yo no logro conseguirle socios en el Congreso. Mire, yo esto quiero decirlo porque yo creo que es un tema en el que el país tiene que insistir. La sentencia de la Corte Constitucional que tumbó ese tribunal de aforados flojo de la reforma de equilibrio de poderes no puede convertirse en un obstáculo para la impunidad. Yo creo que este país tiene que hacer un esfuerzo para que podamos juzgar a todo el mundo, y este es un tema que, mire, ahorita que todo el mundo entonces dice, ¿y entonces quién va a investigar? ¿Y cómo va a quedar esto? Y yo pienso, increíble que en este país, cuando uno propone el tribunal de aforados, entonces la Corte Suprema sí, es muy importante cita la pregunta al Partido de quién Liberal, va a investigar. cita al, mire, usted me acaba de hacer acordar lo que decía la gente en Twitter cuando uno decía que debe ser investigada la muerte de los Pizano, que debe ser investigado esto, y la gente le contesta a uno furiosa, ¿y quién lo va a investigar? Pero Diana, Martínez, me quedé yo sola con el tribunal de aforados. Pero yo voy a decir una cosa que es importante. El primer pleito que tuvimos con Martínez fue ¿cuál? Nosotros le dijimos, usted tiene que declararse. Pero usted se me anticipó porque no hemos entrado a ese tema. Estamos hablando de la foto de la encuesta y me falta la opinión de Federico. Yo partiría, un hecho en el tiempo histórico como que se ha acelerado. En mandatos anteriores, presidentes anteriores, 100 días eran, creo que un margen mayor, daban un margen mayor para que se decantaran las aguas, para que tirara línea, para que se supiera qué iba a hacer. En estos tiempos en los que la penetración de los teléfonos inteligentes y la cobertura celular y de las redes sociales ha crecido de manera exponencial, comparemos datos de hoy con hace 4 años. O sea, hoy la gente tiene calendario y antes no. Entonces, más o menos. Eso ha tenido un efecto brutal en términos de las unidades de tiempo que tenemos. Entonces, yo creo que los 100 días con los que se medían a los mandatarios, a los presidentes antes, hoy en día son 20, sino 15 más o menos, digamos. Esto es como una consideración un poco lunática, pero sí estoy en general de acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, las encuestas se recolectan antes de, no tengo muy claro. ¿Cuándo se recolectan? Yo creo que esto no alcanza a captar. El 14 de noviembre, o sea, sí alcanzó, esta semana. Se hizo durante las marchas. No alcanza a recolectar. Se hace durante las marchas. No, el fiscal. No, claro. Estamos a 16. Estamos a 16, sí. Hoy estamos a 16 y la encuesta termina el 14. Sí, cogió un poquito. Alcanza a coger un poco. Por Dios, cogió toda la semana. Toda la semana. O sea, el domingo, que fue el día de la revelación, cogió lunes, martes y miércoles, cogió 13, 14, perfectamente. Adicional a eso es la semana de las marchas. Y tiene razón en lo que usted plantea, digamos, son unidades de tiempos más cortas que me pregunto si dejan ver las otras cosas. Por ejemplo, la forma como se relaciona con el Congreso, o como dice el gobierno que se está relacionando con el Congreso, por ejemplo, no aparece tampoco acá. Lo que aparece es ley de financiamiento, sin duda, marchas estudiantiles, que son las coyunturas completas. Digamos, más allá de lo que uno pueda opinar de Duque, lo que pueda considerar positivo o negativo de su gestión, hay que tener en cuenta algo, y es que sea quien sea que esté, yo no envidio para nada a Duque y a quien lo suceda y a quien lo suceda. En la medida en que los códigos en que se está produciendo ahorita el debate, en la medida en que como se está dando ahorita la comunicación política, hace que se premie absolutamente todos los temas que generen controversia, división, polarización. Se premia la polarización. Pues claramente, los esfuerzos a largo plazo, los esfuerzos silenciosos, las transformaciones que no generan titulares pugnaces son silenciosas. Yo no sé si Iván Duque está adelantando algunas, no sé, hay indicios en algunos sentidos, pero no voy a defender ninguna. Pues lo que sí quiero decir es que esta encuesta seguramente se basa o la opinión de los encuestados seguramente se apoya en temas que han salido a la luz, que han sido motivo de división. Pues por eso le ponemos la foto. Gran conflicto. Por eso le ponemos la foto, porque es la foto de un momento que son todas las encuestas. Lo que no quiere decir que no estén allí pues conflictos de fondo muy delicados como los que están, porque la discusión sobre el IVA en la canasta familiar, no es menor, la discusión sobre el tema de educación, lo que está pasando a nivel de la justicia, siendo la cabeza hoy del ente investigador, el fiscal, pues son temas de fondo muy delicados. Se junta el tema del fiscal y se junta también con el vacío en tema de liderazgo que se ha sentido en la respuesta del Ejecutivo frente a esto, pues frente al tema
tema del Congreso, de las relaciones con el Congreso, el tema de la... Ahora de la sí me reforma, parece de muy la reforma interesante la tributaria. reflexión que usted deja para pasar al siguiente tema, para abandonar la ¿Qué foto. hace un viceministro defendiendo una reforma tributaria, por ejemplo? Y es un poco... Un ministro que no se atreve a salir a los medios. En buen punto. Y es un poco mirar eso que usted plantea, los esfuerzos silenciosos y los liderazgos que se dan en otras áreas y que posiblemente haya ministros que lo estén haciendo, pues no se están reflejando, por lo menos ahora en esta foto. Pasemos al escándalo de la semana, que tiene que ver dolorosamente, uno le dice escándalo, pero es muy doloroso porque implica además la muerte de dos personas muy valientes en su momento, con unas historias de vida y con familias como todos, que son la de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Y se confirmó pues que su hijo murió envenenado con cianuro. Dice Medicina Legal que no encontraron cianuro en el cuerpo del padre, que además fue cremado. Y adicional a esto, pues ya todo el país escuchó lo que ocurrió. El protagonista central fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. Su voz se escucha en las grabaciones que hizo el fallecido auditor de los contratos de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quien le advertía sobre las irregularidades de Odebrecht en el año 2015. Él ha respondido que Pizano no le habló de coimas. Sin embargo, quedan muchas preguntas por hacerse y muchas respuestas todavía, porque Marcelo Odebrecht fue capturado por sobornos, creo que 2 meses antes de que Pizano hablara con el señor Martínez. Y adicional a eso, pues el país sigue todavía preguntándose cosas a propósito de las revelaciones que saca hoy El Espectador, que muestra otras nuevas conversaciones entre el fiscal y el doctor Pizano. Al cierre de la semana, luego de escuchar lo que ha dicho el fiscal, la organización Sarmiento, la misma Odebrecht, conclusiones que sacan ustedes. Paloma. Bueno, primero, pues la oscuridad y el miedo que a mí me ha producido todo esto me parece que es una cosa absolutamente oscura. Me preocupa mucho que las denuncias de Pizano que recibió el grupo Sarmiento Angulo hubieran sido simplemente para pedirle a Odebrecht que devolviera la plata. Yo me quedé pensando, claro, el particular no tiene deber de denuncia, pero cuando se trata de un contrato con el Estado, de una compañía internacional y eran sus socios, uno piensa, ¿y esa plata se la descontaron a lo que le estaban cobrando a los colombianos, al Estado colombiano? ¿O simplemente recuperaron la plata para la concesionaria de ellos y que el resto de la plata la asumiera el Estado colombiano? Yo sí quiero ver esas cuentas, Diana, porque a mí me parece muy grave que la información era que había 33.000 millones de pesos que estaban pagándose, no se sabía en qué, y que simplemente le digan a Odebrecht, devuélvalos aquí para la cosa, pero yo no sé esas cuentas frente al Estado colombiano cómo quedaron, y me parece que es un tema que habría que revisar. El segundo tema que me parece, ya lo mencionaba, es el del Tribunal de Aforados. Creo que es urgente que la reforma a la justicia reviva ese tema. El país no puede seguir manteniendo impunidades ni para fiscales, ni para los miembros del Congreso, ni para las altas cortes, ni cruce de favores donde yo te investigo y tú investigas y entonces todos nos hacemos pasito. Yo creo que esto clama al cielo, ahí sí, que se haga un esfuerzo por un Tribunal de Aforados. Yo me declaré francamente derrotada, me tocó retirarlas en el Senado porque no, se me salió todos los partidos excepto el Centro Democrático, algunos conservadores que se quedaron, y yo digo, pero es que este país no puede seguir albergando la impunidad a nadie, Diana, y yo creo que este es un momento para exigirle al Congreso de la República que vayamos a fondo en la impunidad de los de cuello blanco. Yo creo que esto no puede seguir así, y creo además que el país necesita no solamente el fiscal ad hoc, sino investigaciones rápidas. Uno lee el tema de que el doctor Pizano no tenía cianuro, pero yo me pregunto cuántos colombianos le están creyendo a eso, porque previo a eso todas las redes andaban diciendo que no les parecía que si la fiscalía estaba, digamos, sujeta a investigación en esto, fuera la propia fiscalía la que llevara en los tejidos. Entonces creo que necesitamos inmediatamente que haya una justicia aparte investigando para que no sigan saliendo, digamos, nubes sobre la investigación, porque yo creo que nada tan grave como que todo esto vaya a quedar en oscuridad.
Sí, sobre estos últimos hechos de Pisano, dos cosas. Bueno, ya está probado que Pisano intentó montar un programa de computación que existe para perseguir lavado de activos. Es un programa institucional, no vamos a poner el nombre, ¿sí? Pero eso existe. Para que se aplicara en la Ruta del Sol, para que tanto los de Odebrecht como los de Corfi Colombiana pasaran por ahí todos los contratos y perseguir lavado de activos. Bueno, y él dice que lo sabotearon los unos y los otros y el programa no se pudo utilizar. Después empiezan sus investigaciones a intentar que le colaboren tanto los de Odebrecht como los de Corfi Colombiana, que eran los que lo habían contratado a él, porque él veía que había, digamos, cosas turbias y que se estaban robando la plata. Y nadie le ayudó. O sea, es evidente que había como una especie de acuerdo entre Corfi Colombiana y Odebrecht para actuar, digamos, corruptamente, pongámoslo en esos términos. Entonces, esto ya es de una gravedad inaudita, porque solo se mueven, dice Pisano en sus declaraciones formales, cuando meten en la cárcel a Marcelo Odebrecht y saben que se les viene el huracán, y entonces ahí medio se mueven. Bueno, y lo otro es esto. El fiscal Martínez, con respecto a estas grabaciones que se han conocido, ha intentado armar un enredo diciendo que es que Pisano no estaba seguro si había un soborno o no, y que entonces él tampoco, y que no sé qué hiciese más. Bueno, lo que publica hoy El Espectador, mire los delitos que dice, voy a leer textualmente, Diana, los delitos que dice en esa grabación Néstor Humberto Martínez que se estaban cometiendo. Póngale cuidado a la listica: soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación, y eso lo guarda en silencio Néstor Humberto Martínez, y ese es el fiscal que tenemos. No es posible que el país tolere una cosa como estas. Lucho Garzón. Bueno, la coyuntura da para que se legitime el escenario de la investigación. No estoy hablando de que se ilegalice, porque la legalidad está ahí. Claro. Pero hay un problema de legitimidad. Y lo primero que tiene que dar conciencia es el propio Néstor Humberto Martínez. Tiene que facilitar que esa investigación Odebrecht recaiga en alguien o algunos que produzcan confianza. Porque en la medida en que se mantenga explicando, y me preocupa que sigan saliendo cosas... ¿Por qué cree usted que no lo hace? Porque él cree que al hacerlo, entonces le está dando la razón a Robledo, o está dando la razón a sus enemigos, a los que él llama enemigos, o él está cayendo en manos de lo que muchos han dicho, y pareciera que es como la tesis que tiene, es que hay un complot contra él. O sea, ¿cómo hacer para que se privilegie la justicia por encima de la persona? Sí, interpretar a Néstor Humberto Martínez hoy no quisiera, pero sí voy a decir esto: es que la tendencia que está cogiendo es internacionalizar este proceso. Ya se habla de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, ya se habla ya se leo en el Washington Post, Odebrecht responde como respondió hoy, y al parte de eso está The Economist con todas estas valoraciones. Entonces, ¿para qué hacerle un daño a la institucionalidad o a la legitimidad de la Fiscalía? Yo no voy a meterme aquí si es responsable o no Néstor Humberto Martínez. Lo que sí voy a decir es que hay un problema serio de legitimidad, y cualquiera que salga hoy a ser investigado por la Fiscalía, lo primero que va a decir es: soy víctima de un fiscal que está sub judice. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que más nos podrían ayudar quienes tienen que definir eso, incluido el propio Néstor Humberto, es que tiene que haber un escenario de confianza por el bien de él y del país y de la propia investigación. Encontrar recursos. La foto, la cifra, la frase, el trino, el escándalo. Ya hemos hablado de la foto, de la encuesta, del escándalo, y ahora vamos a la cifra. Y la cifra tiene un lado positivo en medio de todo lo que se debate y de la necesidad de encontrar recursos. Y es positivo porque el crecimiento de la economía aparece en 2.7 en el tercer trimestre de este año, de lo cual debe destacarse recuperación con minería con 1% y construcciones con 1.8. A esa noticia también hay otra cifra que sale de la Corte Constitucional al tumbar el IVA del 5% para toallas higiénicas y tampones, considerando que es discriminatorio con las mujeres. Interesante decisión cuando el debate del país está sobre el IVA a los productos de canasta familiar. Así que me gustaría un poco las opiniones de ustedes sobre estas dos noticias que se dan en medio del tema de la ley del financiamiento. Tenemos un crecimiento que es más positivo del esperado en ese tercer trimestre, y tenemos una decisión de la Corte que nos preguntamos si le habla al oído al gobierno que quiere imponer ese IVA, cuando la Corte dice: mire, nada más por un hecho de discriminación no se le puede poner IVA a un producto como este. Sus opiniones.
Pues yo diría, primero, que yo celebro mucho la decisión de la Corte. Yo en la reforma tributaria presenté esas proposiciones pidiendo la exoneración. Cuando usted va a los pueblos pobres de Colombia, usted se encuentra con que las niñas dejan de ir al colegio porque no tienen plata para comprar una toalla higiénica. De manera que ponerle IVA a los productos de las mujeres me parecía un atropello y una cosa inaceptable. Y este pronunciamiento va muy en consonancia con el pronunciamiento que hubo durante el gobierno del presidente Uribe, que se quería buscar formalización de muchos mercados y se propuso un IVA del 2% para la canasta familiar. Usted se recordará, en esa época no era un IVA que nos fuera a costar mucho a los colombianos, pero que permitía estudiar las estructuras y empezar a atacar evasión y elusión que en muchos sectores se cobija ahí. Sin embargo, en ese momento la Corte Constitucional dijo que no se podía poner el IVA a la canasta familiar. Y me parece que esto va muy en la línea de ese mismo pronunciamiento, y creo que el presidente como el gobierno tienen que ya quitar el IVA a la canasta familiar de la discusión, porque eso ha impedido que podamos avanzar. La realidad es que Colombia tiene un déficit de 14 billones de pesos, que lo podemos ajustar flexibilizando un poco la norma, la regla fiscal, que lo podemos flexibilizar por la mejora del precio de los combustibles, del petróleo, por el crecimiento económico, pero vamos a tener que buscar de dónde sacar una plata. Y ese es un debate que tenemos que dar todos los colombianos, un debate que necesita una solución de fondo, además de unas políticas de austeridad. Pero usted, como el IVA no ha dejado que lo demos. Como miembro del partido de gobierno del presidente de la República, no comparte la posición del ministro Carrasquilla. El Centro Democrático así lo expresó desde el primer momento. Nosotros creemos que... El ponente Fernando Araujo sí está de acuerdo con el tema, ¿o no? Fernando ha estado ayudándole al gobierno, ya le ha defendido algunos aspectos, pero la posición del partido... O en general ya todos consideran que que el IVA les estaba generando un desgaste y por lo cual tiene que haber un plan B. No, nosotros nunca lo consideramos, porque entre otras cosas eso no fue lo que dijimos en campaña, y por eso el partido sacó un comunicado, y el presidente Uribe lo había dicho varias veces antes de ese comunicado, pero creo que el gobierno está actuando con testarudez en ese tema, y uno no puede ser testarudo cuando va perdiendo gobernabilidad y cuando tiene la urgencia real de conseguir esos recursos, y hay que dar una discusión sobre lo que es factible. Bueno, claro que todos estamos contentos, o por lo menos medianamente contentos, con el crecimiento de la economía de 2.7, pero usted lo ha dicho, Diana. De eso, el 1 es de minería, que en últimas es el precio del petróleo. El presupuesto de este año se hizo sobre la base de $60 el barril. El barril ha venido bajando 6.6, entiendo, senador Robledo, en los últimos, y Federico y Paloma si me ayudan, pero 6.6 en los últimos semanas. Ayer subió, pero bueno, tengamos en cuenta que $1 que suba es 304.000 millones de pesos más al presupuesto. Entonces, ese tema es ponernos contentos, pero uno no sabe cómo amanece Trump con el resto del mundo, ni cómo amanece la OPEP, ni cómo amanece la oferta y la demanda, y me parece que estar dependiendo, y vuelvo a digo, del petróleo, estamos ante una situación llena de incertidumbre. Y el fallo de las toallas sí me da un bofetón a mí como machista. Pues yo no soy machista, no me jacto de eso, pero vine a saber... Hay cosas que uno a veces no se da cuenta de cuando uno ve el efecto que tiene. Por lo menos 5 días que se tiene la menstruación. Mire, más o menos son 25 toallas. En el año son 340 toallas. Pues es que me puse a ver, dije, oye, me estoy dando, porque son 5 días más o menos, que cada 4 horas se cambia. Bueno, todo ese cuento vine a saberlo porque me di, oye, esa decisión de la Corte es extraordinaria en términos de género, del respeto a la mujer. Claro. Se recogen 107.000 millones de recaudo. Y digo, ¿de dónde van a sacar? Ahora que Carrasquilla no nos va a decir a dónde se va, como él vive haciendo... No, Carlos Obregón lo planteaba, me decía ahorita, es que ocurre en el momento en que se discute la ley de financiamiento que tiene la base en la imposición del IVA. Y eso que planteaba, este es un tema que, digamos, uno tiene una lectura en la discriminación, pero también tiene una lectura en la capacidad de compra, claro. que pasa también, que no solamente pasa por el tema de las toallas sanitarias, pasa por el tema de accesos básicos que no son de 5 días al mes, que son diarios.
Bueno, para poder alimentarse. Y entonces yo hice las cuentas y dije, oiga, pero no habíamos mirado todo este efecto que tiene, y es un multiplicador en la cotidianidad, en la convivencia, en la relación económica. 161.000 pesos podría ser por persona. Lo que pude sacar en relación a una conversación que tuve que me explicaran esto. Y me impresiona. Yo creo que es un avance en derechos supremamente importante, más allá de la discusión que es muy importante también económica. Lo que era increíble era que lo hubieran puesto, Lucho, porque es que se alegó en esa reforma tributaria todas las mujeres. El tema de que seamos tan poquitas mujeres en el Congreso. No, y es el colmo que los hombres nos hayamos dado cuenta de semejante situación. Yo nunca reivindiqué esa acción. Hay una cosa y es interesante. Sí. Es reconfortante ver cómo los nuevos, el término que se me ocurre ahorita es vectores. Las nuevas causas, las nuevas militancias, los nuevos factores aglutinadores de la política que un poco empiezan a asomarse. Se me ocurre ahorita elecciones en Estados Unidos hace 2 semanas, que ya no necesariamente pasan, digamos, por los temas de antes, que en este caso son el reclamo por la igualdad de género, llegan acá también y logran unos efectos como poner aquí a mi compañera, la senadora Valencia, seguramente en la misma orilla con sus compañeras senadoras del Polo, los Verdes, de las FARC, por un tema que está más allá, digamos, de los habituales que nos dividen, y encontrar una corte, encontrar unos magistrados y magistradas que hacen eco, digamos, si son sensibles pues a estos nuevos reclamos que pasan por reconocimiento, por la necesidad de una igualdad de género, pero que siguen también seguramente por asuntos ambientales, por todos estos nuevos temas que poco a poco se van llegando a la política. Eso es creo que es alentador, incluso esperanzador. Sobre esto de las toallas higiénicas, les cuento una cosa que es interesante. Yo estuve muy cerca de todo ese proceso, porque alguien de mi oficina, Natalia Moreno, en esos días de mi UTL, es activista de esa causa y no fue ella sola, por supuesto, pero mucha gente se movió en eso. Y hubo 2 argumentos, y nosotros respaldamos la demanda en la Corte Constitucional, y hubo 2 argumentos claves. Uno, el que ya se mencionó aquí, que es el problema de los pobres, de cómo puedes ponerle un IVA del 18% a los pobres, a las mujeres más pobres de Colombia, pues es una cosa inicua. Pero además aquí hay un debate de fondo sobre temas de igualdad. Porque es que resulta que las toallas higiénicas es un artículo que solo es de mujeres. Sí, entonces, en buena medida lo que se alega es, ese impuesto es un impuesto, así sea de $1, porque hubo una discusión sobre eso, porque hubo mujeres que dijeron, no, dejémoslo en el 5%. Natalia y ellas dijeron, no señor, 0, porque aquí lo que estamos discutiendo es un tema de igualdad y de discriminación. Y si es una cosa que solo usan mujeres, no puede estar grabado, porque lo que hay es una discriminación contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Miren ustedes que este es un debate bien bonito, habrá que mirar el fallo de la Corte Constitucional, cómo fue, porque repito, es mucho más complejo de lo que parece. Lo cuento porque estuve más o menos de cerca en lo que pasó. Lo otro, 2 cosas más. Una, pues sí, mejor que suba la economía un poquito a que no suba nada, pero realmente ahí no hay esperanzas, digamos, que nos permitan hacer optimismos a largo plazo. Y lo segundo es esto en relación con el tema de la posición del partido de gobierno en relación con la reforma tributaria. Yo los juzgaré, Diana, cuando se vote. Porque la historia de Colombia es la historia de que un gobierno presenta una reforma tributaria horrible, los primeros que protestan son los del partido del gobierno, después le hacen 2 retoquecitos y por último la aprueban y les quedamos debiendo el favor porque entonces resultó ser menos mala, un tris, que lo que era, todo calculado desde el principio. Esto funciona un poco como el tipo que quiere vender un carro malo en 20 millones de pesos y pide 30, y el que lo compra en 20 cree que es un gran negocio y resulta que valiera 10, más o menos parecido. Entonces, cuando llegue la hora de votar en diciembre, mi querida Paloma, vamos a ver cómo va a votar el Centro Democrático y los demás partidos que rodeen a Duque. Muy bien, vamos a pasar a la frase. La frase es una frase de alguna manera doble, porque son un cruce de declaraciones entre el senador Gustavo Petro y Diosdado Cabello, el escudero mayor de Nicolás Maduro. Dijo Petro, abro comillas, no me interesa el apoyo de Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución, dijo Diosdado. Para acá vino una vez el señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden. ¿Qué opinan de este cruce?
Pues es Quedaron que sin créeme, palabras, ¿no? No. Quedaron calladitos. Es que Hay poco que decir realmente. No, yo solamente diría es que el señor Diosdado es descabellado. No, siempre el señor... ¿Y eso qué es cabello? Ese señor es, de verdad, si tuviera termostato en la lengua mejoraría su situación, porque yo creo que Petro sí estuvo muy cercano a todo este proceso de Hugo Chávez. Hay fotos, estuvo muy relacionado, pero Petro se fue distanciando. A mí me consta que Petro se fue distanciando y muchos nos fuimos distanciando. Yo no tuve esas fotos, pero las tuvo. Yo pienso que ese es como un ejercicio para no volver héroes y después arrepentirse. Mi héroe en la década de los 80 era Daniel Ortega, qué vergüenza. Entonces eso, porque era mi símbolo de la revolución. Y uno dice, oiga, este era mi símbolo. Qué dolor. Pues uno me está mirando. Yo digo, Pero eso este es el caso, derecho a la reflexión y el arrepentimiento. y este caso, y si fue, claro, eso yo lo digo, y lo digo públicamente porque es que volver héroes es el problema del mesianismo. El mesianismo es construir unos héroes y después ver que tenían kriptonita, ¿no? Que eran de lavar y aplanchar. Entonces, por eso del mesianismo no es bueno, en ninguno, ni en la derecha ni en la izquierda. Y dos, yo digo que la reacción de Petro, pues evidentemente es un distanciamiento que tiene que hacerse, porque nadie está hoy en la izquierda con el castrochavismo que tiene pues toda la derecha de meter, que todos somos castrochavistas porque hacemos una u otra acción. Pues no me parece justo, pero ese es un eslogan que le ha dado resultados. Pues obviamente apenas le dicen que fue a recibir plata y dice, ¿cómo le ocurre? Y se distancia más. Pero evidentemente el señor tiene un efecto, ¿no? Es decir, es preferible que hubiera ganado Duque que Petro. Uy, lo volvió duquista, entonces eso ya es castrochavista Iván Duque. Eso es lo único bueno que encontré esta semana. Federico. Los dos le están hablando a su gente. Para Petro, yo creo que lo que Petro dice tiene razón sobre difícil controvertirle ese diagnóstico de lo que se ha convertido la otrora romántica, esperanzadora revolución bolivariana. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, es que es una rosca dedicada a la extracción de rentas petroleras y quién sabe de qué otro tipo. Eso hoy en día hay una evidencia abrumadora. Y para él es importante pues decir esto, marcar distancia, sobre todo visto esto pues desde la óptica del debate político. Y a Diosdado también necesita consignas y eslogans para alimentar a sus seguidores. La de él tiene además pues algún ingrediente nacionalista también, pues el político colombiano, la venganza o la respuesta, un poco una pelea entre machitos. De verdad es predecible, comprensible, pues visto el carácter de ambos. No sé qué más se puede decir sobre eso, la verdad. Yo diría que Petro se da cuenta del fracaso del chavismo tarde. Ese es el tema. Porque es que hasta hace muy poco uno encontraba en la cuenta de Petro visitas a Venezuela con foto del supermercado diciendo que todo estaba perfecto y diciendo que Venezuela nadie tenía hambre y que esto era el régimen, el imperio mintiéndole a los colombianos sobre el éxito de la revolución. Y pues sí, ya cuando la situación es 1 millón de venezolanos deambulando por las calles de Colombia pidiendo limosna, pues era difícil que siguiera siendo chavista, pero yo en cambio creo, Lucho, que es que cuando uno admira a una persona y ha defendido unas cosas, uno no simplemente se aparta diciendo es que eso fracasó simplemente así. Yo creo que aquí la reflexión es mucho más de fondo y que a Petro le falta hacer una mea culpa mucho más grande que simplemente decir que la revolución fracasó porque se volvió de rosca. Fracasó porque el modelo económico fracasó. No es un tema solamente de la rosca y de la corrupción y del cartel de los soles y el narcotráfico, sino que el modelo económico fracasó. Y yo creo que esa es una reflexión que le queda a una izquierda que simpatizó con el modelo chavista y que consideró que las rentas petroleras subsanaban los defectos que había tenido el modelo cubano y que ahora el modelo cubano, pero con plata del petróleo, iba a ser la panacea. Queda claro que ese modelo económico fracasó en Cuba, fracasó en Venezuela, luego no era falta de petróleo. Y yo creo que esta es una reflexión que no puede pasar simplemente como un rifirrafe, porque hay una cosa de fondo, y es que aquí había gente que consideraba que el modelo económico de Chávez era bueno y que incluso se debía extender a Colombia. Yo no conozco los intríngulis de ese desamor, digamos. O
¿sí? Porque no he sido cercano ni a una posición ni a la otra, ustedes bien saben eso, ¿no? Entonces uno no sabe muy bien qué sucedió, pero sí, por cosas que uno ha leído, entiendo que los distanciamientos de Petro empiezan ya desde Chávez, ¿no? Yo entiendo que él intenta hablar en el entierro de Chávez y eso no lo logra realizar, o sea, que ahí ya había un distanciamiento, pero yo creo que la pugnacidad de ese estrellón tiene que ver es con la pugnacidad del desacuerdo, porque la verdad es que Petro pues ha sido bien agresivo con quienes fueron sus amigos y sus compañeros de lucha, etcétera, no sé en qué términos, ¿no? Entonces creo que eso lo que está mostrando es digamos, no solo el desacuerdo, sino un tono en el desacuerdo que bueno, pues ahí están donde van, vamos a ver qué termina sucediendo. Muy bien, pues terminemos con un trino que tiene que ver con los estudiantes, la otra noticia de la semana. El trino es de Félix de Bedut, que dice: si los estudiantes tuvieran cómo pagar una cuña en los Grammys latinos, es posible que finalmente el presidente los oyera en Casa de Nariño. El trino se colocó antes de conocerse la noticia hoy, en buen momento de que el lunes se restablece una mesa con los estudiantes en el Ministerio de Educación, además de momentos en que también informamos que se salvó el semestre por ahora en la Universidad Nacional. Una opinión sobre el tema. Retomando lo que decía Paloma ahorita al comenzar, yo entiendo un poco es que es difícil buscar factores de unión cuando no los hay, o cuando son tan etéreos o tan débiles como el espectáculo del fútbol. Todos sabemos, y eso está demostrado, lo demostró Francia en el 98, que un equipo de fútbol como factor de construcción de idea de nación es muy débil. Digamos, entiendo esto, pero pues ese tuit más o menos condensa el fracaso del intento del presidente por explorar esa vía, pues como para generar, fue un tiro que le salió por la culata claramente, sobre todo porque no tuvo quien en su momento lo trancara, alguien que en su momento le dijera: ya, presidente, suficiente, esto está pasando, está esta gente en las calles, hay esta inconformidad, y usted sigue cantando con Carlos Vives, y usted sigue recibiendo a Maluma. Ahí hay una desconexión que queda en evidencia, que es y poco por omisión, ni siquiera por acción, sino por omisión, queda en evidencia, y es algo que el presidente y su equipo tiene que tener muy presente para lo que viene, porque no es cualquier cosa el efecto que causa en la opinión. Paloma. Yo diría lo siguiente sobre el paro. Yo lamento la infiltración de los vándalos. Yo creo que eso ha sido terriblemente nocivo, y que el movimiento nocivo para cívico, un movimiento decente. Claro, movimiento cívico. Fundamental, y porque me excusan que yo interrumpa, o sea, lo de los vándalos es absolutamente excepcional dentro del movimiento. Eso hay que empezar por reconocerlo, porque sí, porque pero también Paloma lo está diciendo, la infiltración de los vándalos, enfatizo que el movimiento ha sido en el 99.9% un movimiento pero yo quería decir otras cosas sobre... No, yo creo que no, yo creo que sí es cívico, pero yo creo que los colombianos sí tenemos que avanzar en que la protesta no destruya valor. Diana, yo me alegro mucho de que se haya salvado el semestre, pero si hubiera sido un resultado deplorable haber perdido un semestre pidiendo plata, gastando de la mitad de la del año en un semestre que se iba a cancelar. Yo creo que los colombianos vamos a tener que buscar mecanismos de protesta, de manifestación que no destruyan valor, porque eso es algo en lo que los colombianos estamos fallando. Aquí cada vez que alguien quiere algo, considera que la única manera es atropellando los derechos de otros, o incluso atropellando sus propios derechos, como el caso de los estudiantes. Yo creo que esas manifestaciones hubieran tenido muchísimo más impacto ante la sociedad colombiana si se hubieran hecho en un horario extracurricular, sin poner en peligro... ¿Usted no cree que tuvo el impacto que unió al país? Yo creo que no. Con las excepciones, pues, de... Yo en cambio veo en la ciudadanía mucha confusión en torno al tema de los vándalos y mucho aburrimiento en torno a que la protesta estudiantil, lo que sentía en la ciudadanía era miedo de la protesta, y yo creo que eso, pues por la infiltración de los vándalos, pero eso, contrariamente a lo que creen, no ganó. Claro, porque la gente obviamente pone un derecho sobre otro y se siente afectada en su día a día, en su cotidianidad. No, pues si la gente... Pero también no es solo la movilidad, son sus familias, es la gente que se echa 3 horas en llegar a su casa, y yo creo que los colombianos tenemos que aprender a hacer protestas que no destruyan valor, porque eso le da más validez y más legitimidad. Yo preguntarle, ¿o deberían las autoridades locales estar en capacidad de garantizarle al ciudadano
también el derecho a la movilidad y a todo lo demás, mientras el derecho a la protesta se garantiza. Claro, yo creo que en esto vamos a tener que trabajar, porque no puede ser que la protesta simplemente significa que la señora que, por ejemplo, salió de su casa, que iba a ver a sus niños, llegue 3 o 4 horas después, porque también está el derecho de esos niños, de esa mamá. Entonces yo sí creo que aquí la gran reflexión que a mí me ha dejado, independientemente al importante tema, ya que celebro que el gobierno haya hecho una mesa de concertación, y eso es otra cosa que yo quería decir. El gobierno entregó antes de la negociación, y creo que los estudiantes no entendieron el símbolo de un gobierno que quería arreglar desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno acuerda con los rectores y deja por fuera a los estudiantes. A eso me refiero, o me voy a referir, porque el Twitter es básicamente eso. A mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y voy a decir, vandalismo existe en todo lado, en todo el mundo, y no estoy justificando. Lo que tiene que ver la gente es que los jóvenes empoderaron una agenda, que los jóvenes están hablando, que los jóvenes están proponiendo funcionamiento, inversión, que están diciendo cómo es el presupuesto. Son jóvenes deliberantes sobre la frontera entre la educación pública y la educación privada. Yo no estoy justificando para nada. A mí me tocaban 1 de mayo, lo sabe Robledo, hay paperos, eso es una profesión de 20 o 30 que al final disfrutan haciendo locuras, y nosotros no lo validamos, nadie lo valida, no validamos nada que haya contra un medio de comunicación, no validamos contra las personas, pero me parece que lo que uno tiene que ver de esta movilización, como la que hizo la MANE en el 2011, es que los jóvenes están hablando y están interpretando sus propias necesidades. Y termino con esto, el diálogo social, que es la bandera de el presidente Duque, pues no puede interrumpirse llamando un solo sector de la educación. Aquí estamos hablando de profesores, estudiantes y rectores. Creo que los rectores, a quienes admiro y respeto, se les fue la luz, porque debieron haber trabajado conjuntamente con la comunidad. Así se trabajó el Divide y Reinarás. Yo negocio con los rectores y eso irradia de una vez aceptación. No, los jóvenes, y todos tenemos hijos o hemos tenido hijos adolescentes, y eso significa que un joven de por sí es rebelde con causa, y aquí hay rebeldes con causa. Muy bien, Paloma, ¿se va a salir del Congreso por la alcaldía? No, lo voy a pensar, no es una decisión tan fácil, y tengo muchas cosas andando en el Congreso que me interesan, pero claro, también es interesante la propuesta de la alcaldía. Gracias.